Sesión número 1, conceptos básicos con lo que respecta al mantenimiento de motorreductores, ¿sí? Donde el día de hoy vamos a verificar, vamos a estar entrando o revisando los fundamentos y funcionamientos de un reductor o multiplicador. ¿Por qué y para qué tenemos estas circunstancias? Reductor, o sea, ¿para qué voy a reducir la velocidad? ¿Con qué objetivo? Pues todo eso lo vamos a estar revisando, ¿sí? A ver, algún compañero creo que nos dice que no tiene audio. No sé si me confirman los demás compañeros si me pueden No, escuchar. sí se escucha, ingeniero. Perfecto. Sí, el compañero tiene algún problema. No sé, le recomendamos que vuelva a ingresar a lo que es a la sesión. Fin. Listo. Una vez que me confirmaron, estoy completamente seguro de que me están escuchando. Listo. Luego, tipos de reductores o multiplicadores, justamente para verificar, para comprobar o simplemente para estar seguros de que el tipo de reductor que nosotros estamos utilizando en la industria es el idóneo. ¿Por qué? Porque simplemente no es así de fácil de dar mantenimiento. Mientras yo pueda, desde el diseño, el mantenimiento es todo un conjunto de ejecuciones, de aplicaciones o temas que yo debo aplicar a cada uno de nuestros activos fijos. En este caso, correspondiente específico a los motorreductores. ¿Qué quiero decir con eso? Que desde el diseño, desde la selección del activo fijo, desde la selección del motorreductor, ya interviene en mi mantenimiento, ya interviene en todo en la vida útil de mi activo fijo, ¿sí? Y eso es el objetivo del mantenimiento. Eso es el objetivo que nosotros debemos plantearnos como mantenedores, ¿no es cierto? Entonces, si yo no lo logro seleccionar, no sé para qué se utiliza o simplemente es completamente diferente a lo que yo quiero desarrollar, pues voy a tener problemas, no solamente en el funcionamiento, en en la eficiencia de mi máquina, pues voy a tener también problemas en el desgaste, en la vida útil de todos los elementos. Sí que debemos cuidar, como su nombre y disculpen que les diga, les renombre nuevamente lo que es activo fijo, porque es algo que nosotros ya deberíamos implementar en nuestras industrias, ¿sí? Antes simplemente era un motor, antes simplemente era una bomba centrífuga o un motor reductor. No, ahora es un activo fijo, es un activo de la empresa, por lo tanto, es perteneciente a la empresa que nos introduce o está dentro de la producción y debemos darle las importancias del caso, ¿sí? Y por último, veremos las composiciones de un reductor, cuáles son sus elementos, sus constitutivos para poder comprobar, verificar su funcionamiento, ¿sí? Comenzamos. Fundamentos y funcionamiento de un reductor o multiplicador. Pues eh, algo muy importante, o simple, ¿no es cierto? Un reductor de velocidad, su nombre ya lo indica. Me reduce la velocidad, pero ¿con qué objetivo? ¿Para qué voy a reducir la velocidad? Simplemente para multiplicar el torque. Aquí en todas, absolutamente todas las máquinas tienen su objetivo, ¿sí? Y para cumplir sus objetivos característicos, nosotros debemos transformar las energías. En este caso característico, estamos transformando la energía cinética que viene en el eje, ¿no es cierto?, en el eje de alta velocidad, pues lo estoy transformando a energía de fuerza, energía de torque, y a través, por supuesto, de reducir esta velocidad o reducir la energía o transformar la energía cinética en energía de torque, ¿sí? Reduciendo la velocidad. Eso es el objetivo principal. Profesor, pero ¿por qué no le hago directamente desde el eje de motor? Imagínense que yo tuviera un motor con un torque que realiza los cajas reductoras, tuviera un eje de un diámetro de 50, un metro y medio, dependiendo del torque. Sí, entonces ahí se me dificulta en la parte mecánica, porque a la final, ¿qué es el motor? Pues el motor, de la misma forma, yo necesito transformar
la energía primaria, que muchas de las veces, ¿qué energía primaria utilizamos? La energía eléctrica, ¿sí? La energía eléctrica me transforma a energía mecánica, eso se transfiere a través del eje de mi motor, ¿no es cierto? Entonces, todo eso, ¿y qué es lo que me hace? ¿Qué me hace el movimiento? Otra vez intervienen las energías, la energía electromagnética, ¿no es cierto? Entonces yo tengo, mientras mayor masa, mayor inercia tenga en mi equipo, en mi motor, pues es más difícil el poder mover toda esa masa. Ese es uno de los objetivos principales para poder aplicar o para poder diseñar un equipo que en realidad me transforme, ¿no es cierto? Me transforme de esta energía mecánica que viene a través del eje con su energía cinética, me transforme en energía de torque o energía o fuerza que yo necesito para aplicar a ciertos trabajos con esa mayor fuerza, ¿sí? Para que ustedes ya se vayan visualizando, no sé si han notado que en el diámetro del eje del motor, pues es mucho más, es menor que el eje de baja velocidad o el eje de salida de los motorreductores. Y por supuesto por esta circunstancia específica. Una vez más, para que quede claro y textualmente, un reductor de velocidad, ¿sí? Es un dispositivo mecánico que reduce la velocidad y me multiplica el torque. En otras palabras, me transforma de energía cinética a energía de torque, energía de fuerza, energía de potencia. Eso, básicamente. No sé si tengan consultas hasta aquí. Ingeniero, una pregunta. Adelante. Usted me dice de la energía cinética con el torque. ¿Influye mucho en el número de dientes tanto de la rueda conductora con la rueda conducida para que sea más eficiente este trabajo? Gracias. Sí, muy buena pregunta y está completamente relacionado con la segunda variable, ¿no es cierto? Que es justamente la velocidad. El número de dientes, como ya lo vamos a ver, está relacionado con la velocidad. Por supuesto, si tengo más dientes o menor dientes, pues voy a tener mayor o menor velocidad. Y esto depende de qué. Es inversamente proporcional al torque o a la fuerza que yo quiera obtener justamente a la salida del eje. ¿Sí? ¿Influye bastante el número de dientes? Por supuesto, claro que sí, es muy influyente y eso lo vamos a ver una relación una relación que nosotros vamos a tener que verificar, o mejor dicho, que sacamos dependiendo del número de dientes que tengo en el piñón, ¿no es cierto? Y el número de dientes que tengo en el eje de alto, ¿no es cierto? Entonces, esa relación nosotros debemos calcular. Esa relación está completamente involucrada con estos dos términos, ¿sí? Velocidad y torque. No sé, claro, en este momento no les digo cómo sacar esta relación porque en láminas posteriores lo vamos a estar revisando. ¿Alguna otra consulta? Perfecto. Continuamos. Concepto de paro-torque de un motor reductor. Alguien que me pueda decir con sus palabras qué es el torque, qué es el paro. No sé si me repite, no se logró escuchar, estaba entendiendo. Es, es un brazo de fuerza que hace. Exacto, así es. Es lo mismo, el mismo concepto de la fuerza que nosotros hacemos, pero en manera lineal, ¿no es cierto? La fuerza en que aplicamos, qué sé yo, empujando un vehículo, pero eso es en manera lineal, eso es el concepto de fuerza. El torque es el mismo concepto, pero aplicado, ¿no es cierto? Aplicado a la parte rotativa, ¿sí? Entonces, eso es a lo que llamamos par
o torque, ¿sí? Y textualmente, el par o torque es una fuerza de giro. Por ejemplo, la fuerza de giro de la flecha de salida de un motor reductor es también la fuerza de giro de la flecha de un motor. El torque o la fuerza que puede ejercer un trabajo tanto a la entrada o a la salida de un eje característico, ya sea de un motor o un motor reductor, ¿sí? Pero no es simplemente una fuerza expresada en kilogramos, libras o newtons, como es la fuerza lineal, ¿sí? Tampoco es la potencia en HPs, ¿no es cierto? O en kilowatts. Tiene su propia medida, ¿sí? Es la fuerza de giro, cuyas unidades son en kilogramos metro, o libra pie, o libra pulgada, o newton metro, ¿sí? Eso es nosotros la unidad de medida que vamos a estar aplicando con lo que respecta a este parámetro tan importante como es el par o el torque, ¿sí? Exactamente, debemos incluso verificar o, en último de los casos, memorizarnos estas unidades que lo estaremos revisando, ¿no es cierto? Revisando posteriormente. El torque, ¿no es cierto? Aquí es un poco más específico, que es la fuerza que nosotros aplicamos en una, en una diferente medida o a una cierta distancia. Y es por eso que ustedes ya pueden relacionar esta unidad de medida. Kilogramos, que es la unidad de medida de la fuerza, y metro, pues, que es la unidad de medida de una distancia. ¿Sí? Entonces, este torque o par, mezclado con un tiempo de realización o aplicación de ejecución, justamente es a lo que llamamos el torque, ¿no es cierto? ¿Hasta cuánto de torque se le aplica a unos engranajes de dientes rectos y los engranajes helicoidales? ¿Sí? Entonces aquí ya vamos a estar revisando absolutamente todos los tipos de engranajes, ¿no es cierto? Y cuántos del torque, cuáles son sus aplicaciones, uno de los conceptos que yo debo tener presente para poder indicar qué tipo de, de piñones o qué tipo ¿no es cierto?, de engranajes voy a aplicar, ya sea helicoidales o rectos, es justamente el torque que yo les voy a aplicar, ¿no es cierto? En helicoidales puedo obtener mayor torque que unos rectos, ¿sí? Por los esfuerzos que va a realizar cada uno de ellos, ¿no es cierto? Dependiendo de la geometría de cada uno de los dientes. Pero, como les digo, eso lo estaremos revisando específicamente cuando estemos en estas láminas posteriores. Pero no sé si tienen alguna pregunta o si le quedó claro esa consulta. Perfecto. Perdón. A ver, correcto. Listo, compañeros, por supuesto. Estamos para responder todas sus preguntas. Está claro el concepto de torque, que eso es lo que necesitamos para poder realizar algunos cálculos, algunas explicaciones posteriores. Perfecto. Listo, compañeros, continuamos, si es así. Entonces, aquí se convierte en una potencia, ¿no es cierto? El torque que nosotros aplicamos, y ya sabemos que el torque es la fuerza que aplicamos a una cierta distancia, ¿sí? Entonces, simplemente eso a través del tiempo, pues obtenemos, ¿no es cierto?, la fuerza tangencial que aplicamos sobre un punto, como lo vemos aquí en el gráfico de la izquierda. A ver, exacto. Fuerza tangencial aplicado, ¿sí?, por la distancia del centro de rotación o centro de giro, es a lo que llamamos el torque, ¿no es cierto?, denominada por la letra T, es la fuerza por el radio o al centro de giro, ¿sí? Y viene dado en kilogramos por metro, ¿sí? Una vez más, debemos tener presente estas unidades de medida, ¿sí?
Un motor eléctrico tiene una determinada potencia, ¿no es cierto? HP, que es justamente la energía que yo puedo obtener de dicho motor, ¿sí? Y tiene una cierta velocidad de operación a la cual gira la flecha de salida, por ejemplo, 1800 revoluciones por minuto, ¿sí? Entonces, vamos a ver un ejemplo característico. Para comprobar exactamente cuál es su potencia, ¿no es cierto? Entonces, su torque, su par, todos los parámetros mecánicamente hablando, y poder realizar los ejemplos posteriores. Entonces, estas dos características, tanto la velocidad y la potencia, llevan aparejado un cierto torque o par que puede entregar en la flecha o en el eje de nuestro motor, y es por eso que estas dos variables, ¿sí? Tanto la potencia como la velocidad, están completamente determinadas eh, relacionadas para aplicar o calcular nuestro par o nuestro torque que tenemos en lo que respecta o podemos aplicar a en este caso, a la entrada del reductor, ¿sí? El par, sí, el par es lo que permitirá que nosotros podamos o no girar una determinada carga, ¿sí? Dependiendo de cuánto necesitemos, verificaremos cuál es su velocidad que necesito para obtener ese torque y con eso calcular absolutamente todo el número de dientes, la velocidad a la entrada, etcétera, ¿sí? Pero el par es exactamente cuánto par necesito para mover una carga. Aquí en qué tan rápido podamos hacerlo dependerá de la potencia del motor reductor, ¿sí? Claro, de la potencia, de la inercia que tengamos. Mientras más grandes son los equipos, mayor inercia tiene y mayor dificultad, por llamarles así, o mayor torque debo aplicar para mover ese tipo de cargas, ¿no es cierto? Entonces eso es justamente, no sé, es el mismo concepto. El momento que nosotros arrancamos un motor, sí, tenemos características importantes como la sobrecorriente que absorbe. ¿Por qué? Porque justamente debe eliminar, debe mover toda esa carga que tenemos en el rotor y eso me conlleva a absorber mayor energía a la entrada para poder eliminar esa inercia. Entonces, una vez que eliminamos esa inercia, sí, baja el pico de corriente consumida y con eso ya prácticamente el trabajo del motor en este caso es completamente lineal, ¿sí? Las dos características están completamente relacionadas, tanto velocidad como potencia, ¿sí? ¿Cómo? Justamente aquí tenemos la fórmula característica, ¿no es cierto?, para poder saber qué torque yo debo o tengo, ¿no es cierto?, a la salida de un eje. ¿Cómo se transmite el torque? ¿Cómo se transmite esta fuerza? Pues esta energía mecánica, ¿no es cierto?, llamado torque, pues se transmite a través del eje, ¿sí? Mientras mayor torque, mayor energía mecánica tenga, mayor va a ser el diámetro de los ejes. Entonces, todo eso son características de diseño que debo tener presente. Claro que en diseño, pero es muy bueno que ustedes lo sepan para poder identificar todos los parámetros correspondientes, saber específicamente desde el diseño absolutamente todo el funcionamiento de nuestras máquinas rotativas, ¿sí? A nuestra fórmula característica para encontrar el torque, ¿no es cierto? Que es inversamente proporcional a las revoluciones por minuto, porque ya sabe que, ¿qué es esto de aquí? Energía mecánica, ¿sí? El torque es de energía mecánica. Claro, como se transforma, toda la energía no se pierde, solo se transforma. Por supuesto que a mayor energía cinética, voy a tener menor energía mecánica, ¿sí? Porque es inversamente proporcional.
Asimismo, mayor torque, menor va a ser la energía cinética que voy a tener en revoluciones por minuto. Aquí ya estamos dando la razón por qué estamos reduciendo la velocidad, ¿no es cierto? Reductor de velocidad o motorreductor. Entonces, esta es la razón. Es inversamente proporcional o simplemente se transforma tanto la energía de energía mecánica, energía cinética e inversamente, y de energía cinética a energía mecánica. Y por eso es inversamente proporcional. Pero vamos nuevamente a nuestra formulita. El par que tengo en kilogramos por metro no es otra cosa que la potencia. Sí, en HP es por eso que le multiplicamos por 716. ¿Sí? Es la razón de este numerito de esta constante, ¿sí? 716, pues dividido para la velocidad de giro en revoluciones por minuto. En otras palabras, la potencia de la máquina, del motor en HP por 716 dividido para las revoluciones por minuto. Y con esto, ustedes pueden sacar el torque que tiene exactamente el eje, la flecha de motor o de lo que ustedes deseen calcular. ¿Sí? Para una potencia dada, cuanto más baja sea su velocidad final del giro de la flecha del motor reductor, más alto será el par, aunque la potencia siga siendo la misma. Entonces, esa es la razón, el principio de funcionamiento, el objetivo de bajar la velocidad para aumentarme el torque, aumentarme la fuerza y poder realizar trabajos de mayor carga que yo quiera realizarlo. ¿Sí? Entonces, esa es la razón. Cuanto más alta es la velocidad final del reductor, tanto más bajo será el par, ¿sí? Con la potencia, porque esta potencia, pues es constante, ¿no es cierto?, en el diseño que nosotros hemos hecho, dependiendo de la energía electromagnética que lo apliquemos. Vamos con un ejemplo. Vamos a calcular el par de salida que tiene un motor reductor de 5 HPs, ¿sí? Con una relación de reducción de 59:1, que justamente esta relación de reducción está completamente relacionada, ¿sí?, con el número de dientes, tanto del piñón como del engranaje. Está completamente relacionada esa relación. En un motor de 4 polos, ¿sí?, con una velocidad nominal de 1750. Bueno, 4 polos, para que ustedes sepan, es la parte electromagnética que yo necesito para poder hacer girar a mi máquina a 1750 revoluciones por minuto. Y esto, bueno, está relacionado con la frecuencia de la red, con la frecuencia del voltaje a la cual yo voy a alimentar nuestro motor eléctrico, ¿sí? Entonces, eso es la relación. Específicamente por eso me dice los 4 polos. Si yo tuviese 8 polos, pues sería de 3.800 revoluciones por minuto. Bueno, son datos del motor. Lo que me sirve, que es justamente la velocidad nominal de lo que respecta exactamente la potencia o la energía mecánica que yo quiero, lo que yo necesito calcular, el torque que voy a tener en ese motor que tengo a la entrada, ¿no es cierto? Perdón, el motor a la salida tengo los 1700 revoluciones por minuto. Y a la salida, ¿cuánto tendré? Pues simplemente debo hacer con esta relación de reducción, ¿sí? Que esto es característico de mi motor reductor. Entonces necesito saber la velocidad de salida del reductor. Claro, como yo a la entrada tengo 1750 revoluciones por minuto, simplemente lo divido para los 59, que esa es su relación de reducción, y obtengo una velocidad a la salida de mi motor reductor de 29.66 revoluciones por minuto. Y si nosotros nos vamos, ¿no es cierto?, a lo que es mi fórmula característica para encontrar
la energía mecánica o simplemente el torque, ¿sí? Es muy fácil. Los 5 HPs lo multiplico por 760 y lo divido para los 29,66, que es las revoluciones por minuto. Y recuerden que estamos calculando el par de salida. Entonces, necesito la velocidad en el eje de salida, en el eje de baja velocidad, a la salida de mi motor reductor, que es 29,66, que ya lo vimos que es por la relación de reducción, ¿sí? Y esto es igual a 120,7 kilogramos por cada metro. Eso es la fuerza que yo puedo ejercer, que yo puedo obtener a la salida de mi motor reductor para realizar el trabajo específico, ¿sí? ¿Qué pasa si yo aplico simplemente la carga es mucho mayor? Pues simplemente voy a tener datos, ¿no es cierto? Debemos calcular ¿qué vamos a obtener? Pues vamos a obtener es una reducción de la velocidad, ¿sí? Entonces, para poder, como ya sabemos, toda la energía se transforma, ¿sí? Entonces, no vamos a poder obtener, mover toda esa carga. Simplemente se nos va a frenar nuestro motor reductor o simplemente el motor. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Ingeniero, una pregunta. ¿Y qué pasaría si por X motivos uno no encuentra la relación de reducción, ¿no? Porque entonces a veces viene la placa estrictamente del reductor, pero a veces, muchas veces no aparece. ¿Cómo se podría aplicar la fórmula para poder encontrar al final el torque? Porque ahí me está poniendo ahí que la lógica debería tener la relación de reducción, ¿no? ¿Me podía explicar un poquito eso, por Exactamente. favor? Por supuesto, por supuesto. Y si es que esto es un dato de placa, qué sé yo, no Claro. tengo ese dato. ¿Qué es lo que puedo hacer? Simplemente, como les dije, ¿no es cierto? A través del número de dientes, ¿sí? Sí, Número de ya lo dientes, sé. tanto del piñón como de nuestro reductor, pues con eso lo calculamos esta relación de reducción, ¿sí? Pero no se preocupe, ya lo vamos a ver, ¿sí? Ya llegamos a ese punto. Ahorita simplemente necesito que vean o tengan presente esta relación del torque, esta cantidad de fuerzas, ¿sí? Ya vamos a ver esta relación de reducción más claramente. Ingeniero, disculpe, Adelante. Sí, adelante. he escuchado o he visto que de manera empírica lo hacen teniendo el acceso físicamente al reductor, midiendo, haciéndolo girar, midiendo o contando el número de vueltas del, de la polea o del eje de entrada, más haciéndole marca, lo hace girar y ves cuántas veces gira en la salida. ¿Es posible hacerlo de esa forma? Por supuesto, y con eso pues, sacamos esta relación de reducción. Claro, ¿qué quiere decir? Si yo a la entrada, ¿qué me quiere decir esta relación de reducción? Simplemente que yo al eje, ¿no es cierto? Vamos a dibujarle. Tengo mi eje de entrada de mi motor, bueno, del reductor, ¿no es cierto? Pues, y tengo mi motor. Bueno, el motor no me interviene mucho. Y tengo mi eje de salida, ¿sí? Del reductor. ¿Qué me quiere decir 59,1? Que yo tengo que dar 59 vueltas en el eje de entrada, ¿no es cierto? En el eje del motor para obtener una vuelta a la salida, ¿sí? Eso es lo que me dice esta relación de reducción. Así de simple, ¿sí? Necesito dar 59 vueltas al eje de entrada para yo poder exactamente dar una vuelta en el eje de salida. ¿Qué quiere decir? Por supuesto, no tengo este dato de reducción. ¿Qué es lo que debería hacer, como nos dice el compañero? Marcar de alguna forma, ¿no es cierto?, el eje y ver cuántas vueltas yo le doy a la entrada para que este me dé una vuelta
Y esa es mi relación de reducción, de una manera muy empírica. Claro que con los instrumentos que ahora tenemos, simplemente midiendo la velocidad del eje de salida, yo lo pudiese obtener, ¿no es cierto? Si yo tengo este valor de salida, mido con algún instrumento cuántas revoluciones por minuto tengo a la salida, ¿sí? Y mido también cuántas revoluciones tengo en la entrada con fototacómetro, con luz estroboscópica, etcétera, con cualquiera de los métodos que tenemos actualmente, pues, ¿cómo sacamos esa relación de reducción? Sí, entonces simplemente los 1700, a ver, la relación de reducción va a ser igual a la velocidad de entrada dividido para la velocidad de salida. Y obtengo este 59. Así de simple, muchas maneras para poder obtener. Otra también es encontrando, o qué sé yo, claro que es un poquito más tedioso porque tengo que desarmar el equipo, el reductor, tengo que contar los dientes tanto del piñón, sí, como del engranaje, y eso es un trabajo un poco más pesado, no tan práctico, pero aquí lo tenemos y lo podemos aplicar sin ningún problema, ¿sí? No sé si tienen alguna otra consulta. ¿Está comprendido esta relación de reducción, lo que es torque, lo que es velocidad? Perfecto. Esto quiere decir, del ejemplo anterior, ¿no es cierto? Del mismo ejemplo anterior, que el motorreductor tendría la fuerza torsional, el torque o el par, suficiente para dar la vuelta a un peso de 127 kilogramos, ¿sí? A 127 kilogramos, colgado en un brazo de 1 metro. Entonces, esa es la razón específica de poder aplicar exactamente este motorreductor, ¿sí? Atornillado a la flecha de salida, y este trabajo de giro con esta carga lo podría hacer indefinidamente, ya que con estos 5 kilo HPs, ¿sí? La potencia de mi motor serían suficientes para mantenerlo girando, aunque tengamos esta carga o este paro opositor de 120.7 kilogramos, ¿sí? Esa es la razón, ese es el objetivo característico de poder bajar la velocidad, ¿no es cierto?, para aumentar el torque o simplemente para aumentar la carga que yo quiero determinar, ¿sí? El cálculo de la potencia es inversamente proporcional, ¿sí? Si sabemos que el par que necesitamos para mover una carga, si ahora es al revés, yo quiero calcular, dependiendo de la carga, cuánto es la potencia de mi motor, ¿sí? Entonces, vamos a hacer al revés, ¿no? ¿Cuánto par necesitamos para mover la carga y qué velocidad de giro debemos realizar adecuadamente el trabajo que vamos a requerir tanto a la entrada, la velocidad del motor, como a la salida de mi motor reductor? Entonces, podemos calcular el motor reductor y la potencia del motor necesario para poder diseñar, calcular, definir, adquirir el motorreductor necesario, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque esto es lo que necesitamos y esto es el objetivo. Me van a decir, necesito mover una carga de 125 kilogramos metros, ¿sí? Por favor, hágame la instalación con el motorreductor adecuado. Eso es lo más real que podemos obtener. Y necesitamos que gire a 40 revoluciones por minuto a la salida del motorreductor. Vamos a ver. Sí, entonces el cálculo de relación de reducción sería 1750. ¿Sí? Entonces, ¿por qué 1750?
porque los motores tienen velocidades características, están relacionadas con el número de polos de cada uno de los motores. Entonces yo no puedo tener un motor de 1600. Claro que ahora con la tecnología, con los variadores de frecuencia, sí lo puedo, pero vamos al cálculo específico sin ese tipo de equipo, ¿sí? Un motor característico. Es por eso que tenemos justamente 1750. Claro, me dirán, pero profesor, si usted hace el cálculo, me sale 1800 revoluciones por minuto, ¿sí? Pero recuerden que son motores asíncronos, entonces la velocidad de la fuerza electromagnética no va a ser igual a la velocidad del eje. ¿Sí? Entonces, esa es la razón por la cual nosotros tenemos una velocidad síncrona y una velocidad asíncrona. ¿Sí? Pero bueno, vamos al caso. Son 1750 revoluciones por minuto. Lo divido para los 40 revoluciones que necesito a la salida de ese motor reductor y por supuesto obtengo una relación de 43.75 a 1. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que yo necesito dar 43.75 vueltas en la entrada para obtener una vuelta a la salida, ¿sí? Para que tenga más claro esta relación de reducción, ¿sí? Despejamos los HPs de la fórmula antes propuesta y obtenemos, ¿no es cierto?, el torque por las revoluciones por minuto dividido para 716. Y me sale 125, sí, metros dividido sobre metros, ¿no es cierto?, que esa es exactamente la unidad de medida, ¿sí? Aquí es dividido por 40 revoluciones por minuto, que es lo que necesito. Y me da exactamente, y dividido para los 716, obtengo que necesito un motor de 6.98 HPs. Datos de diseño. Pero vamos al mercado, vamos a la tienda de la esquina, vamos a la ferretería o vamos al lugar donde venden los motores. ¿Y qué me va a decir? Oiga, no tengo motores de 6.98 HPs, ¿sí? ¿Qué debería hacer? Obtener el de mayor capacidad, ¿no es cierto? Entonces, se requiere uno de 6.98 HPs de potencia, pero como no existe comercialmente, sí, tomamos el más cercano. Pero siempre el más cercano hacia arriba, sí, el de mayor potencia. No hacia abajo, sí, siempre hacia arriba. Y asimismo se requiere una reducción de 43.75, pero comercialmente no existe esta relación de reducción, ¿sí? ¿Qué debo hacer? Buscar exactamente, como no existe comercialmente un reductor que exactamente tenga esa relación de reducción, entonces tomamos el más cercano, ¿sí? Buscamos en el catálogo y encontramos que aquí tengo uno de 43 a 1. ¿Por qué no puede ser de 44, de 45, como hicimos en la potencia? Sí, que justamente es inversamente proporcional. Si yo obtuve debo tener una de mayor potencia, pues aquí haré una de menor relación para tener menos revoluciones por minuto. Entonces, y con esta queda totalmente definido el motor reductor que vamos a necesitar para mover esa carga de 125 kilogramos por cada metro, ¿sí? Es un motorreductor de 7.5 HP con una reducción de 43 a 1 y una velocidad de salida de 40.7 revoluciones por minuto. Entonces, nosotros ya sabemos calcular la potencia mecánica, en este caso, obtenidas del torque, las revoluciones por minuto a la salida como a la entrada del motor reductor y la potencia eléctrica que necesito para poder transformar las energías y obtener lo que necesito mover, ¿no es cierto? Los 125 kilogramos. ¿Sí? Consultas hasta aquí.
Ingeniero, ¿podría repetirme, por favor, en la fórmula el M qué significa metro? Me dijo, si no he escuchado bien, por favor. En esta de aquí. Sí, sí, por favor. Metros, exactamente, pero no es guión, es sobre metros, porque esa es la unidad de medida del torque, ¿sí? Kilogramos Kilogramos sobre metro, metro. ya. Sí, Ya le entendí. Gracias. sí, listo, kilogramos sobre metro. Por supuesto, no hay de qué. ¿Alguna otra consulta más, compañeros? Profe, ¿cómo Ahora, está? Buenas noches. buenas Mire, noches, adelante. mire, para mí es la primera vez que llevo este curso, porque casualmente, entro a una empresa donde, yo soy mecánico de mantenimiento, pero entro a una empresa donde hacen mantenimiento y ensamblado de motos reductores, Ya. y la verdad que se me hace un poco complicado entenderlo. De verdad que estoy poniendo de mi parte, pero sí se me hace un poco complicado ese tema de las fórmulas. Espero que sepa comprender esa parte. Gracias. Sí, no se preocupe, vamos a ir desarrollando de una manera muy progresiva, ¿no es cierto? Ahorita lo que necesito es que ustedes sepan qué es el torque nada más. Si identifican qué es el torque, y aquí está un gráfico muy representativo, después ya iremos viendo con el pasar de las sesiones, ya vamos a irnos verificando, comprobando absolutamente todos esos conceptos. Necesito que sepan qué es el torque nada más en este momento, ¿sí? No sé si eso está claro o quiere que les repita alguna diapositiva o algo. No, está claro eso del torque, ¿no? De la fuerza que se ejerce, ¿no? Sí, y esta fórmula, lo único que me dice, pues que el torque es inversamente proporcional a las revoluciones por minuto que yo obtengo, ¿sí? Entonces, pero ¿qué revoluciones por minuto? ¿A la entrada o a la salida? Porque tengo dos velocidades, eso deben tener muy claros. A la entrada del motor reductor, ¿sí? A la entrada de este motor reductor, claro que interiormente voy a tener mis piñones, mis engranajes, ¿no es cierto? Para obtener esa relación de reducción, pues tengo dos ejes, ¿no es cierto? El de entrada y el de salida. Entonces, pero ¿cuál es ¿cuál de los dos es para aplicar esta fórmula? Pues los dos. ¿Por qué? Porque yo tengo un torque, perdón, a la entrada y tengo un torque a la salida. Y recordemos bien cuál es el objetivo de los motorreductores, ¿sí? El de reducir la velocidad, reduce la velocidad para aumentar el torque. ¿Por qué? Porque justamente es inversamente proporcional. ¿Qué pasa si yo cuánto sería la misma potencia del motor, pero le bajo la velocidad? ¿Qué es lo que me va a pasar al torque? ¿Sí? ¿Quién me responde esa pregunta? Si bajo la velocidad, ¿qué le pasa al torque? Ingeniero, si baja la velocidad, el torque Aumenta. se incrementa, claro. Porque la velocidad, Exacto, porque es inversamente proporcional. Y eso es lo que quiere decir esta formulita. Nada más, es inversamente proporcional. ¿Sí? Esto de aquí es, digamos que es una constante. Sí, es una constante y simplemente las variables van a ser la velocidad y el torque que yo voy a obtener en mis motorreductores. Así de simple, así de sencillo. Claro que después las revoluciones por minuto a través de esta reducción de transformación eh, se me hace un poco complicado, pero como les digo, ya vamos a ver a qué hacemos relación de esta reducción. Simplemente para que ustedes, cuando ustedes tengan un motorreductor de 59 a 1, quiere decir que debo dar 59 vueltas a la entrada, ¿sí? Para obtener una vuelta a la salida, ¿sí? Porque estoy reduciendo la velocidad. Y eso está completamente relacionada con el número de dientes, ¿sí? Absolutamente. Y eso es lo que vamos a ver. A ver, perfecto.
Estamos bien. ¿Alguna otra consulta? No tengan miedo de decirme. Debe estar completamente claro para poder avanzar. ¿Tienen alguna otra consulta? Buenas noches, ingeniero. Adelante. Una consulta, la variante 716 o la constante, ¿por qué 716? ¿De dónde sale? Eso quisiera comprenderlo. Perfecto. ¿Qué es lo que nosotros tenemos aquí? 5, ¿qué es? HPs. ¿Sí? Y para yo sacar en kilogramos por metro, debo pasar a watts, kilowatts. Simplemente es un factor de conversión para obtener kilogramos por metro. ¿Sí? Nada más. No sé si le quedó claro. Ah, ya, es para convertir a A a kilowatt. kilogramos por metro. Ah, ya, ya. Exactamente. Sí. Para eso es ese 716. ¿Alguna otra consulta? Listo. Continuamos, compañero. A ver, me permiten los micrófonos, listo. Una vez que ya sabemos del principio de funcionamiento del reductor o motorreductor, bueno, antes de continuar, ¿qué me puede decir la diferencia entre reductor y motorreductor? Reductor es cuando está solo y motorreductor es cuando está acoplado directamente con el motor por medio de Per- internamente. Perfecto, así es. En el caso de este gráfico, es un motorreductor. ¿Por qué? Porque viene acoplado tanto la caja reductora al motor. Es un solo bloque, ¿sí? Mientras tanto que el reductor, por supuesto, esto de aquí es un reductor, está completamente aislada, que aquí le colocamos, sí, a través de acoples, el motor y obtenemos justamente la potencia requerida en el eje, ¿sí? Y si ustedes pueden notarlo, el diámetro que tengo del eje de salida con respecto al eje de entrada, sí es mucho mayor. ¿Por qué? Porque aquí voy a tener mayor torque, aquí voy a tener mayor energía mecánica. Esa es la razón por la cual justamente tengo esa diferencia de, de diámetros. ¿Sí? A ver, permítame, listo. ¿Cómo funciona? Vamos a ver cómo funciona y a qué hacemos relación, a qué lo relacionamos y por qué tenemos que reducir. Pues los reductores y motorreductores mecánicos de velocidad se pueden contar entre los inventos más antiguos de la humanidad. Sí, ya lo vamos a ver justamente diseños antiguos como pueden ver en el gráfico, ¿no es cierto? Incluso, y aún en estos tiempos del siglo XXI se siguen utilizando. ¿Por qué? Porque en las industrias, en las fábricas, en los trabajos que yo necesito realizar, por lo general son de mayor carga, ¿sí? En un molino, yo no voy a poner un molino, un motor directamente, porque primero no se va a mover el motor, no tengo la fuerza necesaria, no tengo el torque necesario, no tengo la energía mecánica necesaria para poder mover grandes cargas, ¿sí? Entonces, como lo vimos en la fórmula anterior, esa es la razón específica. Desde el más pequeño reductor o motorreductor, capaz de cambiar y combinar las velocidades de giros, ¿sí? Como en un reloj de pulsera, cambiar las velocidades en un automóvil, hasta enormes motorreductores capaces de dar tracción a los buques de carga, ¿sí? Porque necesitan grandes torques, grandes fuerzas para mover toda esa inercia. Molinos de cemento, grandes máquinas cavadoras de túneles o bien molinos de caña para la fabricación de azúcar. En esos vamos a necesitar exactamente estos equipos, estos elementos tan indispensables para la producción, para la industria, para absolutamente todo. ¿Sí? Entonces, el motorreductor
Bueno, aquí ustedes ya saben, sí, que el motorreductor tiene acoplado directamente el motor, por lo tanto se lo llama motorreductor. Sí, es muy sencillo, el principio de funcionamiento es muy sencillo, como lo vimos con una simple fórmula, podríamos relacionar específicamente todas las energías que están expuestas, ¿sí? La transformación de energía que lo vamos a ver, que lo calculamos a través de las fuerzas, en este caso el torque específico, y su grado de utilidad en la gran variedad de aplicaciones en lo que ha construido la trascendencia de este invento durante todos los siglos. Como ustedes pueden ver, es absolutamente el diseño, digamos que algo sencillo, ¿no es cierto? ¿Sí? Claro que en los antiguos, los años antiguos, las máquinas eran completamente más robustas, más grandes, ¿sí? Ya con el pasar de los tiempos, los cálculos, materiales que han venido saliendo, los diseños, la ayuda de la computadora para diseñar estos elementos, pues nos han ido dando absolutamente mayores, podemos obtener mayores torques, fuerzas con equipos más pequeños. A ver, me comunican que no se escucha bien, está entrecortado. No sé si me confirman esa situación. ¿Cómo me están escuchando? ¿Se escucha bien? Casi escucha Perfecto. bien, fuerte y claro y sin interrupción. Muchas gracias por la aclaración. Sí, compañero, de pronto es su internet. No sé si lo pueda revisar. Perfecto. Listo. Continuamos, compañeros. Sí. Principio de funcionamiento. ¿Cuál es la ley que nos aplica a los motorreductores? Y ahí les he puesto una imagen, ¿no es cierto?, que me dice absolutamente todo. ¿Qué me dice Arquímedes? Pues dadme un punto de apoyo y una palanca y moveré el mundo. Sí, simplemente tengo mi punto de apoyo y la palanca. Sí, ¿por qué? Porque mayor es la distancia, ¿sí? Desde el punto de equilibrio, mayor va a ser el trabajo que yo puedo realizar. Bueno, me adelanto un poco, pero ¿se acuerdan la relación de reducción que nosotros estábamos viendo? Justamente hace relación a esta distancia que tenemos de aquí, donde yo aplico la fuerza, ¿sí?, hacia el punto de apoyo con respecto a donde tengo la carga que voy a querer mover, ¿no es cierto? Estas dos distancias me van a dar específicamente esa relación, ¿sí?, que yo necesito para poder mover grandes cargas. Pero como les dije, me adelanté un poco. Los reductores de velocidad se basan su funcionamiento en el accionar de trenes de engranaje, ¿sí? Es por eso que si ustedes ven aquí, no solamente tienen, ¿no es cierto? Bueno, aquí vamos a entrar a una definición, ¿no es cierto?, que es de cuántas etapas es tu reductor, ¿sí? Entonces, justamente dependiendo, ¿no es cierto?, de la cantidad de potencia, que esto es el objetivo principal, ¿no es cierto? Y eso está relacionado con la velocidad. Yo puedo tener múltiples etapas para poder llegar justamente a esa velocidad, a lo que yo necesito, ¿sí? Y cada vez que yo reduzco la velocidad, por ejemplo, aquí tengo un piñón y un engranaje, es una etapa. Este engranaje me va a mover otro eje, ¿no es cierto? Este otro eje va a tener otra relación de transformación y por lo tanto voy a tener otra velocidad. Entonces es otra etapa, ¿no es cierto? Cada vez que cambie de velocidad, va a ser una etapa en lo que corresponde al motorreductor. Una vez dicho eso, ¿de cuántas etapas es ese motorreductor que tenemos en la imagen? 3 etapas. Exacto, de 3 etapas. ¿Por qué? Porque justamente la primera etapa, ¿no es cierto? Tengo la reducción de velocidad en este eje. En el primer eje, la primera etapa. Tengo una reducción de velocidad en el siguiente eje, segunda etapa, y por último tengo la relación de la reducción, ¿sí?, en el tercer eje, la tercera etapa. Muy bien, de 3 etapas, ¿sí? Entonces, ¿alguien tiene duda con esa característica o esa definición? Listo.
A ver, perfecto. El accionar de trenes de engranaje, los reductores de velocidad se basan su funcionamiento en el accionar de trenes de engranaje y estos a su vez en el mecanismo de la palanca. ¿Qué es eso, profesor? ¿Qué es eso del mecanismo de la palanca? Pues es justamente lo que vemos en la imagen, ¿no es cierto? La El diapositiva, mecanismo. ¿no es? La diapositiva. En la imagen que tenemos en la diapositiva, exacto. ¿Sí? Esta es la ley de la Ah, ya. palanca. ¿Sí? Pues darme un punto de apoyo y una palanca y mover el mundo. Eso es el mecanismo de la palanca, ¿sí? Y vamos a ver justamente a qué hacemos referencia con esta ley. Pues la ley, las palancas son objetos rígidos, ¿no es cierto? Que giran en torno a un punto de apoyo. Sí, aquí tengo un punto de apoyo. ¿Qué características o qué fuerzas están relacionadas aquí? Pues en un punto de la barra vamos a aplicar la fuerza necesaria, o en otras palabras, ¿cuánta fuerza necesito aplicar en este punto para mover una carga, una resistencia de mayor magnitud? Incluso gráficamente ustedes lo pueden ver a través de esas flechas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las variables y por qué es que yo puedo aplicar una menor fuerza, ¿no es cierto?, para mover esta carga grande o esta carga de mayor resistencia, ¿sí? Para mover esa carga. Y aquí vamos con cálculos y presten mucha atención porque de aquí va a salir la relación de reducción. Es completamente igual a lo que vamos a aplicar en lo que corresponde a los reductores, ¿no es cierto? El gráfico anterior está representado en este gráfico, ¿sí? Donde yo aplico una fuerza, ¿no es cierto?, a una cierta distancia desde el punto de apoyo. El punto de apoyo de la palanca, ¿sí?, es justamente la distancia que yo tengo que medir desde este punto de apoyo hacia la fuerza donde yo voy a aplicar y desde el punto de apoyo hacia la fuerza o la resistencia que yo debo vencer para mover esa carga, ¿sí? Entonces, la primera va a estar relacionada con la R minúscula, ¿sí?, que es el brazo de resistencia, es la distancia desde el punto donde se encuentra la resistencia al punto de apoyo, ¿sí? Esta distancia de aquí. Y la letra D minúscula, que es la distancia desde el punto donde se ejerce la fuerza hacia el punto de apoyo, esta distancia de acá, ¿sí? Y por supuesto la fuerza que voy a aplicar para mover la resistencia es mucho mayor, ¿sí? Relacionando estas cuatro variables, pues simplemente cuando una palanca está en equilibrio cumple la siguiente ley, que la fuerza por la distancia, esta fuerza por la distancia, va a ser igual a la resistencia por la distancia, por R, ¿no es cierto? La distancia desde la resistencia hasta el punto de apoyo. Y con esto yo tengo la relación. ¿Cuál es esta relación? ¿Cuál es una de las características para determinar esa relación? Están en equilibrio, ¿sí? Que simplemente no hay movimiento, ¿no es cierto? Que yo aplico esta fuerza y con esta resistencia se quedan en equilibrio, ¿sí? Entonces, es la fuerza necesaria para mantener en equilibrio o mover esta resistencia, ¿sí? Entonces, a eso aplicamos esa relación. Ahora vamos a ver con ejemplos. Calcular la fuerza que tendré, ¿sí?, que hacer para mover un peso de 90 newtons con la palanca que ustedes ven en el ejemplo, donde yo tengo un punto de apoyo, ¿sí? Y desde el punto de apoyo hacia la resistencia va a tener 2 metros. En otras palabras, R minúscula va a ser igual a 2 metros.
¿Y cuánta fuerza yo debo ejercer? ¿Cuánto fuerza debo ejercer para poder mover esta resistencia de 90 newtons? Como yo ya sé, ¿no es cierto?, la relación que tienen esas distancias y las fuerzas, sí, que no era otra cosa que la fuerza por la distancia, F por D, ¿no es cierto?, fuerza por la distancia, es igual a la resistencia por la distancia de la resistencia, R por R. Voy a reemplazar los valores que tengo, ¿sí? En este caso D va a ser 6, R va a ser 90 y 2 va a ser el R minúsculo, ¿sí? Despejo la fuerza y obtengo que para mover una fuerza o un peso de 90 newtons, yo necesito aplicar 30 newtons, ¿sí? Pero ¿por qué se da esta relación? ¿Por qué voy a aplicar una menor fuerza para mover un mayor peso? Pues justamente por esta relación, por la ley de la palanca que me da esta igualdad, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? Listo, me alegro que todo esté comprendido. Una vez que hemos comprendido la ley de la palanca y si ustedes logran notar, ¿no es cierto? Aquí hay una relación de reducción. ¿De cuánto? ¿De cuánto es esa relación de reducción? De 3 a 1. ¿Por qué? Porque yo para mover una carga de 90 newtons necesito 30 newtons. Estoy reduciendo 3 veces esa fuerza que debo aplicar, ¿sí? Pero ¿por qué 3 a 1? Y si ustedes son bien observadores, si yo divido, ¿no es cierto? Si yo divido los 6 metros para los 2 metros, ¿cuánto me va a dar? 3, ¿no es cierto? Y esa es la relación de reducción que yo debo aplicar o aplicar en esta fuerza, en este punto. ¿Qué es lo que les quiero decir? Pues simplemente, ¿qué pasa si yo no tengo 6? Tengo 8 metros. ¿Cuánto sería la fuerza que yo debo aplicar? 4. 4 veces menor, ¿sí? Y esa es la relación que aplicamos en los motorreductores, pero aquí tenemos de una forma lineal, en los motorreductores es en una forma rotacional, ¿sí? En otras palabras, aquí aplico fuerzas, allá que necesito torque, ¿sí? ¿Y cómo saco esta relación? Con el número de dientes, que es justamente lo que yo necesito a través de la ley de la palanca. Este es el principio de funcionamiento justamente de la aplicación. Sí, el mecanismo de la palanca es igual, pero en este caso de un pozo de agua, ¿no es cierto? Sí, donde ¿cuál sería la fuerza? La fuerza que yo debo aplicar en este punto para poder obtener el agua o obtener el peso que contiene el agua, ¿sí? Porque al final el peso, eso es la fuerza que debo vencer, ¿sí? ¿Cuánto debo aplicar en este punto? ¿Qué torque debo aplicar para poder vencer justamente esta fuerza, poder mover esa fuerza, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una polea, ¿no es cierto? Que está representada, o le representamos a través de esta palanca, ¿sí? Una polea, y por supuesto de la polea hacia el punto donde yo voy a aplicar, pues justamente es el punto, ¿sí? Y si lo ven en el gráfico, es la misma mecanismo de palanca, pero en esta vez, en este ejemplo, pues ya relacionado específicamente ya un movimiento circular,
¿sí? Entonces, es absolutamente igual. Y vamos con un ejemplo, ¿sí? Entonces, yo necesito 1 kilogramo, ¿sí? Para mover 5 kilogramos. Exactamente. ¿Por qué? Porque si graficamos, ¿no es cierto? Graficamos de acuerdo a la ley de la palanca. Yo, qué peso debo mover? ¿Cuál es la resistencia? 5 kilogramos. Desde este punto hacia donde voy a aplicar la fuerza, ¿sí? Tengo 50 centímetros. Y desde este punto de equilibrio hacia donde está la fuerza o la resistencia, ¿cuánto será? 10 Dime. centímetros. 10 centímetros, ¿no es cierto? Quiero decir que yo tengo una relación de 5:1. ¿Por qué? Porque divido 50 para 10 centímetros, pues es una reducción de 5:1. Entonces quiere decir que para mover una carga de 5 kilogramos necesito aplicar, ¿no es cierto? Reducir 5 veces este peso, pues me queda 1 kilogramo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Hay alguna consulta? ¿Está claro esta relación? Listo. Ahora lo mismo, ¿no es cierto? Pero en este caso ya aplicado a lo que podríamos nosotros llamar ya un tren de engranaje, ¿no es cierto? O un tren de fuerzas. ¿Para qué? Para poder mantener en equilibrio, ¿no es cierto? ¿Cuánto necesito aplicar a la entrada para mantener los 125 o simplemente para poder subir o mover estos 125 kilogramos? ¿Sí? Y eso es el principio de funcionamiento. Y eso es la diferencia, ¿sí? En el caso de una parte lineal, de un movimiento lineal, lo llamamos fuerza, ¿sí? Que es en kilogramos. Pero ya en lo que se trata de un movimiento rotacional, se llama torque, ¿no es cierto? Y es justamente el cuánto torque necesito para poder mover, ya hablando rotacionalmente, ¿no es cierto? Y ya saben ustedes que aquí tenemos kilogramos, lo que es fuerza, y en lo que es torque, pues ya tenemos kilogramos sobre metro. ¿Sí? Es la misma definición, la misma principio de funcionamiento a través del mecanismo de la palanca, pero aplicado exactamente al torque. Es absolutamente igual. Y de aquí ya viene, como ustedes pueden ver, ya el tren de engranajes. Y cada vez que nosotros obtenemos, ¿no es cierto?, las etapas que les conversé, pues vamos obteniendo mayor torque, ¿sí? Y hasta obtener el torque necesario para poder mover exactamente, ¿no es cierto? En este caso, ¿cuál sería la relación de la parte de arriba? 125:1. ¿Sí? Esa es la relación. De la primera etapa, aquí tengo una relación de 25:1, ¿sí? Hasta obtener justamente 1 kilogramo a la entrada para mover 125, ¿no es cierto?, a la salida. ¿Qué es lo que me quiere decir? Que justamente la relación de reducción es de 125:1 de todo el conjunto. ¿Sí? De 125:1. A ver, ¿me permiten un momentito? Listo. Ya. 125:1. ¿Sí? Y esto
lo representamos a través de los engranajes, piñones y engranajes, pues es lo que vamos a obtener por cada una de las etapas. Voy reduciendo la velocidad y una de las características que voy aumentando el torque, ¿sí? Para poder obtener el torque necesario a la salida y realizar el trabajo que yo lo necesite, ¿sí? Eso es el mecanismo de la palanca, pero en lo que corresponde al tren de engranajes. ¿Alguna consulta hasta aquí? Listo. Bueno, hemos llegado al punto que ustedes estaban teniendo un poco de dudas, ¿sí? El tren de engranajes, o mejor dicho, la relación de reducción dependiendo del número de dientes que nosotros tenemos o simplemente del diámetro de cada uno de los dispositivos, tanto del piñón como del engranaje, ¿sí? Entonces vamos a ver y pongan mucha atención ya en esta diapositiva. Me dice que tengo una relación de 2:1. ¿Sí? ¿Qué me quiere decir esto? Sí, recuerden que era una relación de reducción de 2:1. ¿Por qué? Porque simplemente en lo que respecta a la velocidad es la reducción. Se me está reduciendo 2 veces. Quiere decir que si yo a la entrada, que es el engranaje impulsor o simplemente el piñón, se me va a reducir a la mitad o 2 veces, ¿no es cierto? 1000. Pero el torque, sí, se va a aumentar a 400, a 2 veces. ¿Por qué? Por esta relación, ¿sí? El diámetro del engranaje dividido para el diámetro, ¿no es cierto? El diámetro primitivo del piñón es igual al número de dientes del engranaje dividido para el número de dientes del piñón. Esta es la relación que yo necesito saber para poder identificar esta relación de reducción, que es muy característico en los equipos, en los motorreductores o en los reductores, ¿sí? ¿Cuál? Diámetros y lo que es justamente el número de dientes, ¿sí? Que valga la pena aclarar que son datos característicos de diseño, ¿sí? Pero como estamos justamente, tal vez alguna consulta, listo. Bueno, aquí el número, la velocidad, ¿no es cierto?, del engranaje, la velocidad del engranaje va a ser igual a la velocidad del piñón multiplicado por el número de dientes del piñón y dividido para el número de dientes del engranaje. O en su defecto, el torque que voy a tener en el eje del engranaje va a ser igual al torque que yo tengo en el piñón multiplicado por la relación, ¿sí? Que en este caso es el número de dientes eh, del engranaje dividido por el número de dientes del piñón. ¿Sí? Para que ustedes no se confundan con estas relaciones que a la final parece muy, a uno le confunde, ¿no es cierto? Pero aquí simplemente, ¿qué es lo que notan entre estas dos fórmulas? ¿Sí? Que para la velocidad debo dividir para el número de dientes del piñón dividido para el número de dientes del engranaje. ¿Cuál es el que tiene mayor número de dientes del engranaje? ¿Sí? Por lo tanto, este número va a ser menor y ese es un número que le está disminuyendo la velocidad. Vamos con cálculos para que ustedes lo vean, ¿sí? Número de dientes del piñón, ¿cuánto es? 20. Dividido para el número de dientes del engranaje, ¿cuánto es? 40. 20, ¿no es cierto? Dividido
para 40, ¿cuánto me sale? 0,5, ¿no es cierto? Y 40, aquí abajo, número de dientes del engranaje, ¿cuánto es? 40. Dividido para el número de dientes del piñón, ¿cuánto es? 20. ¿Cuánto me sale esta relación? 2. 2. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Sí, que en la salida, en la velocidad de engranaje, ¿no es cierto? Va a ser menor, ¿por qué? Porque tengo que multiplicar por 0,5. Mientras tanto que del torque del engranaje o de la salida, tengo que multiplicar por 2. En otras palabras, ¿sí? Disminuyo la velocidad, reduzco la velocidad, pero aumento el torque. ¿Y todo en relación a qué? Al número de dientes o también puede ser al diámetro primitivo, cualquiera de los dos. ¿Sí? No sé si les quedó claro esta parte. ¿Hay alguna consulta? Listo. Perfecto. Bueno, como ustedes ya saben, ¿no es cierto? Calcular. ¿Cuántas etapas tiene ese tren de engranaje? ¿Qué me puede decir? 2 etapas. 2 etapas, exactamente. ¿Sí? ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es la relación de reducción de la primera etapa? ¿Quién me puede decir? Debo dividir, ¿no es cierto? 9 dividido para 21. ¿Qué me sale? Una relación de reducción de 0,42. ¿Cuál es la relación de reducción de la siguiente etapa? ¿Qué tengo que hacer? Dividir 11 para 27. 0,407. ¿Cuánto será el torque que yo tenga en este eje? ¿Quién me dice? ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar los 150. A ver, por 0,428. ¿Sí? El torque que voy a tener ahí es 60, no, perdón, la velocidad. ¿Qué velocidad voy a tener aquí? 1800 por 0,428. 770. ¿Y cuáles las revoluciones por minuto que voy a tener aquí? 314, ¿no es cierto? Los 770 lo multiplico por 0,407 y obtengo 313,55, que es 314. ¿Sí? En lo que es la velocidad. Deduzco la velocidad. ¿Cómo sacar el torque de cada una de las etapas? ¿Quién me puede decir?
tengo el torque de entrada y tengo los números de dientes para poder sacar. Perfecto. En este caso tengo que dividir al revés, ¿no es cierto? 21 dividido para 9 multiplicado por 150. ¿Qué me sale? Un torque de 350. ¿Sí? Luego, 27 dividido para 11 y por los 350 que tengo aquí, me sale, he confirmado que el torque que tengo aquí es 859. ¿Sí? Reduzco la velocidad de 1800 a 314, pero aumento el torque de 150 a 859. Esa es la relación de reducción que yo tengo a la salida, tanto en velocidad como en torque. Consultas. Listo. Bueno, ese es el principio de funcionamiento de absolutamente todas las cajas reductoras que nosotros podemos encontrar, ¿sí? A través de cálculos podemos verificar cuál es su torque, que eso es datos de diseño, datos que yo necesito para poder realizar el trabajo, ¿no es cierto? Como hemos visto anteriormente. Ahora vamos a verificar, a comprobar el tipo de materiales con las cuales nosotros construimos de alguna forma o podemos construir, ¿sí? Nuestros piñones y nuestros engranajes. El primero, como ya sabemos, pues son hierros fundidos. Aquí son tres tipos de hierros fundidos: el hierro gris, el hierro nodular. En ocasiones se da el nombre de hierro dúctil, ¿no es cierto? Y por último, el hierro maleable, que son estos tres tipos de hierros a los cuales yo puedo construir todos mis engranajes, ¿sí? ¿Cuáles son sus características? Pues este acero gris es quebradizo, por lo tanto hay que tener cuidado cuando sea probable que se presente por carga en choques, ¿no es cierto? Justamente lo que yo les decía. ¿Cuánta carga yo necesito para vencer la inercia? Y esto está completamente relacionado con el peso del equipo que voy a tener. Es una de las características importantes para poder estar seguros de aplicar este tipo de materiales, porque si tengo un alto torque de inicio, voy a incluso a atrizar los dientes y no, eso no es conveniente. Por eso yo les decía, desde el inicio, el mantenimiento no es solamente las tareas que yo voy a tener que darle para mantener, ¿no es cierto?, al equipo, para maximizar la vida útil de un activo fijo, ¿sí? El, el concepto debe ser global desde la concepción hasta lo que le ponemos en marcha al equipo para poder eliminar, tener la selección adecuada, y con esto elimino absolutamente todos los datos operativos, todos los procesos operativos que me pueda causar daños como lo estamos viendo en estas ocasiones, ¿sí? Incluso, claro, los materiales de fundición están completamente relacionadas con el tipo de trabajo que va a realizar. En este caso, ¿qué va a realizar? El torque que va a poder, que va a tener que realizar este material. Y es una de las ventajas, como ustedes pueden ver, tenemos ventajas y desventajas, ¿sí? A su vez, las formas que tienen más alta resistencia de otros hierros tienen de baja ductibilidad. Y este hierro dúctil, ¿no es cierto?, se está utilizando en algunas aplicaciones importantes en la industria automotriz. Yo aquí no recomendaría por lo que es, por ejemplo, en molinos, donde realmente el torque es muy elevado, ¿sí? Sin embargo, los números de tensión permisible, pues estandarizados, aún no se han especificado. ¿Sí? El primero, hierros fundidos. Luego tenemos los bronces. ¿Sí? Aquí es ya para no tanta fuerza, no tanto torque, es un poco más de precisión. ¿Sí? Entonces, vamos a ver
Existe 4 tipos de bronce, ¿no? Bronce con fósforo o estaño, bronce con magnesio, bronce con aluminio y bronce con silicio. ¿Sí? El latón amarillo también se utiliza. Pues casi todos estos bronces son fundidos, sin embargo se pueden disponer de algunos forjados. ¿Sí? ¿Cuál es una de las características? Es la resistencia a la corrosión, buenas propiedades en cuanto al desgaste y coeficientes de fricción bajas son algunas de las razones para fabricar con este tipo de bronce, ¿no es cierto? Además de lo que les indiqué, la precisión. Materiales plásticos para engranajes son utilizados para pequeños accesorios como juguetes, ¿no es cierto? Pues por la el bajo torque que puede realizar, son utilizados para este tipo de inconvenientes, pero eh, tenemos esos materiales y debemos verificarlos, ¿sí? A menudo los materiales plásticos pueden moldearse para darles forma final, sigue el maquinado consecuente, subconsecuente, ¿sí? Algunos de estos materiales plásticos se utilizan para fabricar engranajes como son el policarbonato, ¿sí? Como es el poliéster, el nylon o el poliuretano. Aquí tenemos algunos de los ejemplos, como pueden ver, el bronce es más para algo más de precisión, engranajes de plástico para un tipo de juguetes y lo que nosotros vamos a estar presente para engranajes tipo de hierro, ¿no es cierto? Tipos de reductores. Tenemos de ejes paralelos y ejes perpendiculares. Simplemente es la concepción o cómo es o qué disposición tiene el eje de entrada con respecto al eje de salida, ¿sí? Tenemos ejes paralelos y ejes perpendiculares. En lo que respecta a ejes paralelos, tenemos los cilíndricos de dientes rectos, ¿sí? Los cilíndricos de dientes helicoidales y de doble helicoidales. Mientras tanto que en ejes perpendiculares, ¿sí? Son helicoidales cruzados, cónicos con dientes rectos, cónicos de dientes helicoidales, ¿sí? Cónicos los hipoides, y de rueda y tornillo sin fin. Esta es la clasificación que tenemos de absolutamente todos los engranajes o todos los tipos de reductores. Para aplicaciones especiales tenemos los planetarios, los de interiores, los de cremallera, ¿sí? Entonces, para la forma de transmitir el movimiento de transmisión simple, tenemos de transmisión con engranaje loco, transmisiones compuestas, ¿sí? A través del tren de engranajes, y también tenemos los de transmisión mediante cadena o polea dentada, ¿sí? Que son mecanismos de piñón de cadena o la polea dentada, como lo dijimos anteriormente. Aquí tenemos algunos de los modelos, ¿sí? Aquí obtenemos un cónico helicoide, ¿sí? Tenemos helicoidales de ejes paralelos, tenemos helicoidales de ejes cruzados o perpendiculares, ¿no es cierto? En este caso, ¿no es cierto? De ejes paralelos, muy simple, pues tanto el eje de entrada como el de salida son paralelos, y aquí el eje de entrada con el eje de salida son perpendiculares, ¿sí? Así sucesivamente dependiendo del tipo de utilización que le vayamos a dar. Tenemos el planetario tipo cremallera, cónicos de dientes rectos, un engranaje cilíndrico doble recto, ¿no es cierto? El llamado pez de espina de pescado, y el cilíndrico recto, ¿sí? Son algunos de los tipos de engranajes que lo vamos a ir viendo, cada uno de ellos, cuáles son sus aplicaciones, en dónde debo, en qué condiciones debo obtener, ¿sí? Para tener conocimiento y verificar de los tipos y modelos que nosotros podamos obtener. Dependiendo de qué, del torque de salida, ¿sí? Dependiendo del torque de salida y la aplicación que le vayamos a dar. El primero y el que se ha utilizado mayormente, sí, son los engranajes rectos, ¿sí? Son engranajes cilíndricos rectos, son el tipo de engranaje más simple y corriente que existe, sí, su diseño es completamente
Muy sencillo, ¿no es cierto? Ya hemos visto a través de cálculos muy fácil, dependiendo del número de dientes, yo puedo sacar esta relación de deducción y con eso realizar los cálculos correspondientes, ¿sí? Se utiliza generalmente para velocidades pequeñas y medias y lo vamos marcando para ir, para que vayan verificando las utilizaciones o dónde se puede utilizar a grandes velocidades también. Y si son rectificados o han sido corregidos, su tallado produce ruido. El ruido, pues, es simplemente lo que genera también vibraciones, ¿no es cierto? ¿Y por qué ruido? Porque las vibraciones tienen una amplitud alta y es por eso que lo podemos escuchar. Eh, Aquí cabe mencionar también que cuando aplicamos la técnica predictiva de las vibraciones es justamente para encontrar cualquier tipo de irregularidad que tenemos con respecto a los engranajes. ¿Sí? Podemos encontrar incluso dientes rotos, que ya lo vamos a ver, lo vamos a hacer una introducción muy rápida a lo que respecta a las vibraciones y van a ver cómo se puede identificar. ¿Sí? ¿Para qué van a ¿En qué vamos a utilizar estos engranajes? Pues se utiliza para lavadoras, licuadoras, secadoras de ropa, equipos de construcción, bombas de combustible, molinos, etcétera, ¿sí? Bueno, aquí en las centrales eléctricas, sí, llamado los tren de engranajes, es para convertir la forma de energía. Todo es conversión de energía, pues aquí la eólica, no podemos nosotros, la velocidad de giro que obtenemos con respecto a las aspas del molino es muy bajo, ¿no es cierto? Y de alguna forma nosotros tenemos que igualar la frecuencia con respecto a la red para poder entregar esta energía. Entonces, aquí es donde interviene en esta caja reductora, ¿sí? Para controlar la velocidad de las aspas. Los engranajes helicoidales de eje paralelo, sí, recuerden bien, eje paralelo, tanto el eje de entrada y el eje de salida. Aquí, ¿para qué vamos a emplear? Para transmitir el movimiento o fuerzas entre ejes paralelos. Pueden ser considerados como un compuesto para un número infinito de engranajes rectos de pequeño espesor, si escalonado. Aquí estos engranajes helicoidales, pues, o acoplados, deben tener el mismo ángulo de la hélice. ¿Sí? Entonces, es una de las condiciones para no nosotros tener algún tipo de rozamiento, ¿sí? Con respecto diente contra diente, y esto ya sabemos que produce choques, golpes, vibraciones con respecto a nuestra caja reductora, y eso debemos evitarlo porque nos produce daño, incluso grandes daños como la trizadura de uno de los dientes, ¿sí? Es por eso que se le escucha ya cuando hay algún tipo de golpe, porque ya la energía que disipa a través de las vibraciones es demasiadamente alta y es por eso que nosotros lo podemos escuchar, ¿sí? Como resultado del ángulo que tiene cada uno de estos hélices, existe un empuje axial, además de la carga, transmitiendo ambas fuerzas de apoyo del engranaje helicoidal. En otras palabras, según ustedes, ¿cuál de los dos dientes va a hacer mayor esfuerzo? Tanto el diente recto o el diente helicoidal. ¿Cuál de los dos va a hacer mayor esfuerzo? El helicoidal, mi ingeniero, por el área de contacto. Ya, ¿alguna otra respuesta? O sea, ¿cuál es el que tiene mayor esfuerzo, dice? ¿O cuál es el Así que es. o produce ruido? El que No, esfuerzo, simplemente en el para trabajo mayor que va a esfuerzo. realizar. Sí, Para mayor esfuerzo, el helicoidal, pues, o sea, eso transmite mayor fuerza, ¿no? Paso a paso. así es, así es. Exactamente, gracias por las participaciones. Entonces, estos engranajes helicoidales son comunes en los equipos como máquinas de molienda, donde pequeños movimientos de incremento son necesarios, ¿sí? Estos sobre presión o sobre torques que deben ejercer estos engranajes helicoidales. A ver, ¿me permiten? Ya. Engranajes helicoidales dobles.
Sí, entonces, llamado espina de pescado. Aquí es muy utilizado ya para grandes torques, incluso yo he hecho un análisis de vibraciones en uno de estos engranajes, son robustos y realmente las vibraciones que producen no son muchas y el torque que tenemos a la salida es, es, es bastante, digamos, de esa forma. Aquí el empuje axial que absorbe los apoyos o los cojinetes de los engranajes helicoidales es una desventaja en ellos. ¿Por qué? Porque la carga estática que deben soportar eh, los rodamientos o los cojinetes, pues es bastante, ¿no es cierto? El peso que tienen estos engranajes, esa carga axial es mayor, ¿sí? Entonces son unos rodamientos especiales que que debemos tener en cuenta, debemos colocar para que pueda soportar esas cargas. Aquí este engranaje de doble hélice sufre únicamente la mitad del error de desplazamiento que el de una sola hélice, y es uno de los objetivos por los cuales han sido diseñadas de esa forma. Al igual que todos los engranajes helicoidales, se utilizan en las cajas de reducción donde se requieren bajo ruido, y justamente por este deslizamiento, por ejemplo, en reductores de plantas de procesamiento de cemento. Es una de las aplicaciones que nosotros tenemos con respecto a eh, estos tipos de engranajes. Engranajes helicoidales de ejes cruzados, ¿sí? O ejes perpendiculares, ¿sí? Y su diseño, justamente, como pueden ver, tiene un ángulo con respecto del diente que justamente me da esa verticalidad, ¿sí? Esta perpendicularidad, perdón. ¿Sí? Son de la forma más simple de los engranajes, cuyos ejes no se intersectan, teniendo una acción conjugada, ¿sí? Y la acción consiste primordialmente en una acción de tornillo o de cuña, resultando un alto grado de deslizamiento de estos flancos del diente. Entonces, al igual que el anterior, no me producen grandes deslizamientos, ¿sí? El contacto en un punto del diente acoplado limita la capacidad de transmisión de carga para este tipo de engranajes. Es muy importante el de tener mecánicamente, pues, con las tolerancias dimensionales para no tener este tipo de inconvenientes, ¿sí? Engranajes cónicos de dientes rectos, de igual forma, ¿no es cierto? Efectúan una transmisión en el mismo plano, un ángulo recto por medio de superficies cónicas dentadas. Ese es el principio de funcionamiento. Pues aquí, ¿dónde vamos a utilizar? Son utilizados para efectuar reducción de velocidades con ejes a 90 grados. ¿Sí? Generan más ruido que los engranajes cónicos helicoidales por su forma de los dientes. En la actualidad se usa muy poco y se utilizan en relojes, taladros de mano, máquinas expendedoras, taladros de dentista y máquinas de escribir, etcétera. Sí, son poco utilizados. Estos engranajes de rueda y tornillos sin fin, de igual forma, trabajan con los ejes perpendiculares, ¿no es cierto? Una de las condiciones de este es un mecanismo diseñado para transmitir grandes esfuerzos y como reductores de velocidad, aumentando la potencia de transmisión. Tiene la desventaja de no ser reversible, ¿sí? Sobre todo en grandes relaciones de transmisión. El mecanismo de coronas de engranaje del tornillo sin fin se puede realizar por medio de fresas. Es un método de construcción a la cual podemos realizarlo, ¿sí? ¿Dónde vamos a utilizar este tipo de engranajes? En minería, rafadoras de carbón, transmisiones de ejes en plantas de acero, fundiciones, atornillados, instalación de cables y tubos. Engranajes interiores. Una de las condiciones, como ustedes pueden ver, justamente es la disposición de cada uno de los engranajes, ¿sí? Son interiores anulares, son variaciones de los engranajes rectos, y como ustedes pueden ver,
simplemente la disposición de cada uno de ellos. Los engranajes suelen ser impulsados por un piñón o un engranaje pequeño con pocos dientes. ¿Sí? Es una de las características principales de este tipo de engranajes de interiores. Este tipo de engranaje mantiene el sentido de velocidad angular. Su aplicación estaría indicada en aquellos sistemas que necesitemos un espacio mínimo, ¿no es cierto? Dependiendo de la disposición de los equipos, pueden ustedes tener esta disposición, ¿sí? Por ejemplo, en taladros portátiles, destornilladores eléctricos, pequeños electrodomésticos. Bueno, los engranajes de cremallera, una de las condiciones, uno de los principios de funcionamiento es a través de un movimiento giratorio, ¿no es cierto? A través del piñón, lo convierte en un movimiento lineal que es producido por esta cremallera, ¿sí? Entonces, también su sentido de giro también se puede cambiar, ¿sí? Simplemente en cualquiera de las dos direcciones. El engranaje loco o intermedio es una de las condiciones, pues es justamente el de cambiar el sentido de rotación, ¿sí? Es un engranaje simple de un par de ruedas dentadas, el eje impulsor, ¿no es cierto? O el conductor, se llama eje motor, tiene un sentido de giro contrario al que nosotros tenemos en el eje, ¿no es cierto?, conducido. ¿Sí? Es una de las razones o aplicaciones que vamos a tener con este tipo de disposiciones. Y para conseguir este objetivo se intercalan entre los engranajes un tercer engranaje que gira libremente en el eje, ¿sí? Y el que único que hace es invertir el sentido de giro. Como les dije, razón principal para poder aplicar este tipo de engranaje, ¿sí? La rueda intermedia hace las veces de motora y conducida y por lo tanto no altera la relación de transmisión en absoluto. Y por ejemplo, una rueda o piñón intermedio lo constituye el mecanismo de marcha de atrás de los vehículos impulsados por motores de combustión interna. También se montan engranajes locos en los trenes de laminación de acero en una de las aplicaciones que podemos tener con respecto a este tipo de engranaje. Bueno, engranajes tipo piñón, como ustedes pueden ver, la transmisión de potencias a través de estas cadenas, ¿no es cierto? Desde el eje, desde el piñón conductor hacia el eje conducido. Ya podrán imaginarse dónde podemos obtener este tipo de mecanismos, ¿sí? Es un método de transmisión muy utilizado porque permite transmitir un movimiento giratorio entre dos ejes paralelos, ¿sí? Que están bastante separados. Este mecanismo de transmisión se utiliza en bicicletas, motos y en máquinas de instalaciones industriales. También se emplea en sustitución de los reductores de velocidad por poleas, cuando lo importante sea evitar el deslizamiento de la rueda conductora, ¿sí? Entonces, asimismo consta de una cadena sin fin, ¿sí? Es la que justamente transmite la potencia y cuyos eslabones engranan específicamente en las ruedas dentadas, tanto del piñón, que están unidas a los ejes de los mecanismos conductor y conducido. De la misma forma, pero en este caso la única diferencia es que la transmisión de potencias a través de esta polea dentada, y como les digo, es la única diferencia. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? Y por último, pues veamos justamente la composición de un reductor. Como ya sabemos, los motorreductores se componen de un motor eléctrico y de los engranajes que forman la cadena cinemática en el elemento funcional del ratio de reducción, ¿sí? De esta relación de reducción que nosotros ya sabemos de alguna forma calcular.
¿sí? La cadena cinemática, ¿sí? De un reductor de motor se compone por la caja reductora. ¿De cuántas etapas es esa caja reductora? Etapa. 3 etapas, exacto. ¿Sí? A ver, de 3 etapas, exactamente, así es. Gracias por la respuesta. Este reductor es esencialmente un variador de velocidad que permite bajarla y aumentarle en el eje de salida, ¿no es cierto? Entonces, simplemente ya sabemos que la cadena cinemática, y esto es muy importante para poder nosotros aplicar de alguna forma el análisis vibracional, ¿no es cierto? Donde los puntos donde yo debo hacer la adquisición de datos, ¿sí? Es justamente en los rodamientos, ¿sí? Y la forma de nombrarlos es a través de la cadena cinemática, ¿sí? La que estamos revisando, ¿no es cierto? Revisando. ¿Qué quiere decir? ¿Por dónde transmitimos la potencia? Pues del motor lo transmitimos hacia el piñón y este piñón pues le transmite al engranaje, ¿no es cierto? Donde tenemos la primera etapa. Esa es la cadena de suministro, la cadena cinemática, hasta llegar al eje de salida, ¿sí? Que es el último eslabón de mi cadena cinemática. ¿Sí? Es simplemente cómo le transmitimos la potencia a cada uno, cómo, en qué dirección o qué camino toma la transmisión de potencia. Es muy importante saber cuando revisemos el análisis vibracional. Y por último, pues los engranajes son ruedas dentadas, ¿no es cierto?, de metal o plástico que hemos revisado todos los materiales, ¿sí? Que a través del contacto entre sí se usan para transmitir el movimiento, ¿sí? Transmitir esta energía, transformar la energía cinética, la energía cinética en energía mecánica, ¿sí? En mayor torque. Pues, como ya vimos, su relación se definen por su número de dientes, su tamaño, y además pueden ser rectos o helicoidales. Una forma de resumir absolutamente todo lo que hemos visto anteriormente. ¿Sí? Preguntas.